sabemos que este es un gobierno, además de comunistas, de mentirosos. Pero también sabemos que el sanchismo es por su naturaleza cutre. Por ser cutre, sus fechorías se descubren de manera inmediata muchas veces. Por ejemplo, el caso de Delcy Rodríguez, el rescate a Plus Ultra, el uso del Falcon, la reforma que ahora está haciendo en el Palacio de las Marismillas con cargo a los fondos europeos, las mociones de censura que pactaron con Ciudadanos y le salieron mal. Bueno, son cutres. Entonces, las mentiras se le hacen evidentes. Y el último ejemplo lo dio nada menos que Nadia Calviño, que en el Congreso estaba respondiendo a la propuesta del PP y de Vox de bajar los impuestos por el tema de la huelga del transporte. Entonces, Calviño respondió, textual: ante cualquier problema tenemos la solución milagrosa, ese bálsamo de Fierabras que ustedes efectivamente aplicaron en el pasado y nos llevó a un desequilibrio fiscal que hemos tenido que arreglar desde que llegamos al gobierno. Te repito porque es increíble. Dice, un desequilibrio fiscal, acusó al PP de haber bajado los impuestos tanto que nos llevó, comillas, a un desequilibrio fiscal que hemos tenido que arreglar desde que llegamos al gobierno. Vamos por partes. Primero, los impuestos de la época de Rajoy. Es verdad que Rajoy, cuando llegó, subió el IRPF y el IVA. Pero luego, si te acuerdas, rebajó 2 veces el IRPF, recortó 5 puntos en impuestos de sociedades y además creó la tarifa plana para autónomos y otras bonificaciones que equivalen a rebajas de impuestos. Entonces, en 2017, el último año de Rajoy, la presión tributaria total era equivalente al 38,2% del PIB. ¿Sí? Era más baja, evidentemente, que el 41% que fuese el récord histórico que se llegó con ZP en el 2007, en plena burbuja, pero era exactamente igual que lo que había dejado Aznar en el 2003, que era un 38%. Por lo tanto, es falso que el gobierno de Rajoy haya bajado drásticamente los impuestos. Insisto, subió, después los bajó y al final lo que hizo fue como redistribuir la carga y por lo tanto quedó un sistema más progresivo de lo que era antes. Por eso la gente de más altos ingresos tiene mucha rabia con Rajoy y Montoro, porque a ellos efectivamente les tocó pagar más. Pero otra gente paga menos de lo que hubiera pagado, por lo tanto la presión tributaria total es la misma que había dejado Aznar. Ahora, que un socialista critique a quien sea por el déficit fiscal es una desvergüenza que no, digamos, inaceptable. Rajoy encontró un déficit fiscal de casi el 10% del PIB en 2011. La meta pactada con Bruselas para el 2011 era del 6% del PIB y la ministra Elena Salgado, y lo podés confirmar en internet, dijo que esa meta del 6% se iba a cumplir con comodidad. Cuando llegó Rajoy se encontró un incendio. Pero la verdad es que a partir de 2012 el déficit fiscal empezó a bajar todos los años, gradualmente, hasta llegar al 3% en 2017. Por lo tanto, lo que se encontraron Pedro Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero cuando entraron a la Moncloa por la ventana fue un déficit en tendencia declinante y que iba a, digamos, el objetivo pactado con Bruselas para el 2018 era 2,2 y antes de que entrara este trío manirroto al gobierno iba camino a cumplirse. ¿Pero qué pasó? Con estos 3 manirrotos, en apenas unos meses, el déficit que iba a ser de 2,2 ya fue de 2,5. Ya un socialista no se resiste a aumentar el déficit y ya fue bien. Pero no conformes con eso, acuérdate, renegociaron con Bruselas la meta para 2019. Entonces, la meta que era de 1,3, ellos la elevaron al 2. Le dijeron a Bruselas, no, vamos al 2. Bien. Pero como son socialistas y son manirrotos y no saben gestionar y además no les importa porque creen que tú eres su esclavo y tú le tienes que dar lo que ellos quieran para que ellos gasten y malgasten lo que quieran, ¿qué pasó? Que en el 2019 el déficit fue de casi el 3.
Te repito, para el 19 la meta original era del 1, la renegocian al 2 y al final tuvieron el 3. ¿Con qué cara Nadia Calviño le dice a nadie que tuvieron que arreglar el problema del déficit fiscal cuando llegaron al gobierno? ¿Pero de qué está hablando esta mujer? Por supuesto, luego le van a echar la culpa a la pandemia, y es verdad, la pandemia fue un grave problema, el déficit se disparó al 11, casi baten el récord de ZP, que tiene todavía el récord histórico de más del 11 en 2009. El año pasado el déficit fue de casi el 9 y este año rondaría el 7. Como te acabo de decir, esta gente manirrota tiene estos déficits bestiales pese a que crearon o aumentaron 16 impuestos. Si es que no me estoy olvidando de alguno porque hice la cuenta, pero puede que me quede alguno en el tintero. Ni el coronavirus ni Putin tienen nada que ver con la decisión de gastar 21.000 millones de euros en planes de igualdad, por ejemplo. Ni tienen la culpa de que Sánchez haya decidido tener 23 ministerios. Ni tienen la culpa de los cheques alquiler y cheque cultura que se dan a los jóvenes para comprar su voto. Quiero decir, esta gente malgasta tu dinero y tiene déficit bestiales. Por lo tanto, no tienen el más mínimo margen para criticar el déficit fiscal de nadie. Y fíjate este dato. La pandemia fue igual en todos los países del mundo. Sin embargo, en los 3 años, 19, 20 y 21, España acumuló un déficit fiscal de más de 22 puntos del PIB, que es el más grande de todos los países de la Unión Europea. En 10 países, entre ellos Portugal, Alemania y los nórdicos, como siempre, el déficit fiscal acumulado en esos mismos 3 años fue de menos de la mitad que en España. Por lo tanto, no es que aquí haya golpeado la pandemia. Aquí tenemos el virus socialista y el virus comunista y de manirrotos ineptos que malgastan el dinero. Entonces, Nadia Calviño fue presentada como la luz que iba a alumbrar la mediocridad de este gabinete de ministros comunistas y mediocres. Nada más lejos que la realidad. Yo creo que en este caso lo más ajustado es acudir al refranero popular. Dime con quién andas y te diré quién eres, Nadia Calviño.